Dios ama al dador alegre. Dios da semilla al que siembra. Si tú lo tienes, debes darlo, para el poder multiplicarlo. Para cosechar, primero tienes que sembrar. Para abundar, tienes que... Un saludo a todos los que nos escuchan. Es verdaderamente un gozo inmenso el poder presidir en la obra del Señor, por causa de que la palabra corra y sea glorificada en todos nosotros. El propósito de un predicador pues debe ser ese, que la palabra corra, no predicarse a sí mismo, sino que la palabra corra, sea glorificada. Hoy en esta mañana pues estuvimos tratando de eso. Estábamos haciendo pues un corto para también desarrollar un tema, y entonces como una cápsula para desarrollar un tema, y notábamos cuando un predicador en todo momento está porque yo hice, yo llevé, yo bauticé, yo llegué, yo traje, yo hice, y hay veces cuando uno escucha pues una predicación así, lo nota, la nota tan llena de él, del pastor, tan llena del pastor, que verdaderamente la predicación debe ser llena de Jesucristo, no llena del pastor, porque uno no se predica a sí mismo, sino predicamos a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Y eso es lo importante, predicar al Señor, no teniendo nosotros confianza en la carne, sino sabiendo que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia gloria. Así que Dios tiene que estar en todo el asunto. Así que vamos a recibir hoy palabra que promete hacer cambios en nuestra forma de proyectarnos, en nuestra forma de mente, en nuestra forma de conducirnos, y recibimos que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos a la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y eso es muy importante. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 18, lo podemos encontrar. Dice que la oración sea orando para que nuestro Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para cuando leamos sepamos a la esperanza que Dios nos está llamando. Y para mí es un gozo inmenso compartir este ministerio de gracia con el pastor Iván López, que Dios nos ha puesto a trabajar en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo hablar, en un mismo mover. Es decir, que vemos como el apostolado de Cristo está encaminando hacia los corazones de una iglesia que necesita ser salva de la tradición, salva de la pobreza, salva, que se sienta salva, una iglesia que se sienta salva, que sienta que lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario es para siempre. Así que hoy pues me ha sido encomendado esta participación de lo que es la ciencia de dar y recibir, y quisiera compartir unos versículos con ustedes que sé que va a ser de mucha bendición, y el primero se encuentra ahí en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, hay veces que esto lo pasamos por alto, y nosotros como predicadores pues estamos siempre ocupados en traer una enseñanza que ministre, una enseñanza que salve, una enseñanza que te lleve a otra gloria, una enseñanza que te pase de muerte a vida, una enseñanza donde tú puedas verte completo en Cristo, lleno de Él, que no te falta nada, y que pueda ir caminando en la obra del Señor de una manera pues fugaz ahí, que sea certera. Pues dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, la predicación tiene que ser algo vivo y eficaz. Que cuando leamos aquí este libro, le podamos dar vida a esas letras escritas ahí hace 2000 años, y las levantemos de ahí y la hagamos parte de nuestra vida. Y entonces, en esto de lo que es la siembra, sembrar, ofrendas, diezmos, donativos, hay veces que el pueblo de Dios pues se hace un poco perezoso. Sobre todo nuestros hermanos que comparten con nosotros el ministerio a través de vía internet, pues se les hace un poco tedioso enviar un donativo, enviar un recibo, enviar una carta, hacer una ofrenda a través de vía
credit card o hoy hay muchas facilidades. Pero nosotros tenemos que pensar esto cuando lo hacemos, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Pues beneficia primeramente a la obra del Señor. Porque la obra del Señor necesita finanzas para poder desenvolverse y caminar y poder avanzar. Las finanzas son las que ayudan a una obra, que la obra pueda crecer y crecer y crecer. Y esto lo hace el mismo Señor. Claro, ¿dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu corazón cuando tú estás participando de una enseñanza? ¿Tú quieres que esa enseñanza se quede estancada o tú quieres que esa enseñanza abarque todas las naciones, que llegue a muchos hogares, que llegue a muchos bendecidos que necesitan ser liberados de la tradición de la ley y de los rudimentos y de los ritos y de la ceremonia y de la vieja enseñanza? ¿O tú simplemente quieres alimentarte tú y que Dios haga lo demás? Hay muchos pensamientos que envuelven esto de lo que es sembrar, la ciencia de dar y recibir. Entonces ahí en el libro de los Gálatas, pues el apóstol Pablo tuvo que darle este toque de enseñanza a esta iglesia. Y en el capítulo 6, podemos ver ahí, en el capítulo 6, Gálatas capítulo 6. Y si usted nota, en todas sus epístolas, desde Romanos hasta Hebreos, y en toda la Biblia, lo que compende a lo que es sembrar para la obra, está repartido en todo el libro. Está repartido en la historia, está repartido en las profecías, está repartido en el cumplimiento y ahora aún en el Evangelio. Es necesario. Usted dirá, pero ¿por qué si Dios no necesita dinero? Efectivamente, Dios no necesita dinero, pero nosotros necesitamos progresar, incluyéndome a mí, y tú también necesitas que tus finanzas pues prosperen, porque dice que todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y el que mucho siembra, pues mucho recogerá. El que poco siembra, poco recogerá. Y entonces dice más, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, porque Él es el que aumenta nuestra sementera. Es decir que en todo, cuando tú sacas de tu bolsillo, de tu chequera, y tú apartas para la obra del Señor, ahí hay una intención de fe en tu vida que Dios no la va a dejar ahí en el olvido. Sino mire más bien como dice ahí en el capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado, ¿en qué? Pues dice en la palabra. Usted puede ser enseñado en muchas otras cosas dentro de una iglesia. Usted puede ser enseñado a desarrollar su ministerio, ¿sabe? Dentro de una congregación hay muchos ministerios, está el que predica, el que ayuda, el que ministra, el que enseña, el que desarrolla el diaconado, el que es maestro de niños. Dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hay muchas enseñanzas, pero el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Porque si usted nota, esto aparte de ser una vocación, es un trabajo, y dice la misma palabra dice esto, el que ministra el Evangelio tiene orden del Señor de vivir del Evangelio. Es decir que si yo como predicador, como pastor tuyo, a través de estos medios, te enseño, te instruyo en la palabra, para mí no es vergonzoso el recibir de ti una ofrenda y administrarla para la obra del ministerio. Y para ti tampoco debe ser vergonzoso. Yo tengo que separar de lo que yo me gano para enviarlo a este ministerio. ¿Sabe Dios qué harán con ese dinero? Mira, tu asunto es poner el dinero en el alfolí de Dios, que Dios se va a ocupar de aumentártelo y multiplicártelo conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios también le dará sabiduría a ese predicador o a ese pastor para que use la finanza con sabiduría y con inteligencia. Dios mismo es el que hace toda la obra. Por lo tanto, tú no te prives, no te cohibas de tú apartar para sembrar en la obra del Señor. Hay otro versículo muy importante, ahí en primera carta de los Corintios, porque uno dice, bueno, ¿y cómo yo hago esto? Pues fíjate otro consejo que él impartió a los corintianos, ahí en primera carta de los Corintios, a los Corintios, en el capítulo 16, corrígenme si estoy...
Primera carta a los Corintios, capítulo 16, en el versículo 2. Desde el versículo 1, fíjense que en todo momento él está enseñando a la iglesia cómo ofrendar, cómo separar, cómo dar para la obra. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Venimos de Galacia, ayer dio unas instrucciones. Ahora dice aquí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas así apuradas, sino cada primer día de la semana, aparte algo para el Señor. Si usted cobra una vez a la quincena, una vez al mes, tenga en mente, déjame separar un poco para la obra del Señor, porque yo sé que Dios es poderoso para aumentar y multiplicar esta sementera que yo estoy sembrando conforme a su riqueza en gloria, porque eso es una intención del corazón. Imagínate, eso Dios no se lo revela a todo el mundo. Sembrar, diezmar, apartar, ofrendar, llámale como usted quiera. Eso Dios no se lo revela a todo el mundo. Hay personas que son tacaños por nacimiento, que son ávaros, que no, y les cuesta y meter la mano en el bolsillo para sacarla y como que se les pega y no sale de allá adentro, y aguantan porque les cuesta mucho trabajo ganárselo, no sabiendo que aunque tú te pases trabajo ganando, el Señor es poderoso para eso que tú apartas, es aumentártelo y multiplicártelo. Si no nota eso, los que no siembran, los que no creen en dar y recibir, vete a ver sus vidas. Siempre andan necesitados. Pero cuando usted es dadivoso, generoso, ofrendador, te entra por todas partes. Usted no ve que es una ciencia, dice la ciencia de dar y recibir. Esto es un estudio profundo que tú debes prestarle más atención. Veamos otro versículo ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 17. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Mire, uno pone dinero en tantas cosas en la vida. Usted pone dinero en la lotería, usted pone dinero en la gasolina, usted pone dinero en la comida, usted pone dinero en las cosas que le gustan, usted pone dinero a veces en cosas al azar. Usted pone dinero en cuanta cosa lo rodea hoy en esta vida. ¿Y por qué no apartar un poquito de lo que tiene y decir, caramba, déjame también sembrar en la obra para que la obra también me ayude a cosechar? Porque dice que el que siembra abundantemente, dice también abundantemente segará. Pero el que siembra escasamente, con una mente escasa, con una mente escasa de ese pensamiento, yo no siembro porque no tengo, pero sin embargo tienes para otras cosas. ¿Y por qué no tienes para esto también? Si tú puedes decir, bueno, tanto que pongo aquí, déjame retractarme un poquito de aquí y déjame poner un poquito acá donde dice que esto me va a ser aumentado y multiplicado conforme a sus riquezas en gloria, déjame tratar. ¿Por qué tú crees que él en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dijo, traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto? Es la única vez que la palabra probarme aparece en la Biblia. A Dios no le interesa que tú lo pruebes en nada, pero como esto se trata de finanzas, de dinero, de algo que cuando tú lo logras tener, lo atesoras y no quiere que se te vaya, pero ni un centavo, pues Él lo sabe, Él lo entiende, Él fue el creador del dinero. Y Él conoce la avaricia, conoce la dadivosidad, conoce la generosidad, Él lo conoce todo. Por eso te dice en Malaquías 3:10, probadme ahora en esto. Si pudiéramos buscar ese versículo, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y verás qué ciencia hay ahí. Hay personas que dicen, no, que los diezmos son de la ley, que si no son de la ley, mira, el que tiene un pretexto para no dar siempre anda buscando un argumento. Pero mira cómo dice ahí, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. En mi casa es la obra. Y probadme. Busca otro versículo que te diga probadme en la Biblia, a ver si lo encuentras. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira cómo Dios trabaja contigo. Tú le das a Él tú le das de lo poco y Él te pone en sobreabundancia. Fíjate cómo Dios trabaja, porque dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Poquito que tú des para el Señor es mucho.
porque Él sabe, Él conoce tu corazón y tu intención. Me gustaría leer el próximo versículo del 11, para que tú veas qué pasa cuando tú apartas para el Señor, ya sean diezmos, ofrendas, donativos, lo que sea, como lo quieras llamar. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, el que no quiere dar dice, eso es porque el pueblo en el viejo pacto, si sembraba arroz, llevaba arroz a la tribu de Leví, que no trabajaba. Es verdad, todo eso es muy cierto, pero esta es una intención del corazón de Dios. Porque dice que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec de todo lo que había logrado. ¿Y qué le dijo Melquisedec? Le dijo, me gusta tu medida. Tú no ves que es una medida, una actitud que Dios pone en tu corazón. Tú la tienes, lo que a lo mejor nunca la has practicado. A lo mejor todavía no la has empezado a desarrollar. Pero te falta la ocasión, pues. Usa esto como una ocasión. Vamos a concluir ahí en Filipenses capítulo 4, como estábamos hablando, en el versículo, porque siempre viene ¿y para qué el pastor quiere? ¿Y para qué este predicador quiere que yo le siembre? Mira cómo dice ahora en el versículo 17. Filipenses capítulo 4, versículo 17, muy importante, porque ya a lo mejor ya has estado pensando equivocadamente. Mira, el apóstol a los gentiles le dijo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Tú no ves que cuando tú siembras tú vas a recoger. Si yo te insto ahora, siembra, es porque estoy ocupado en que tú prosperes, en que tu sementera prospere. Va a haber fruto a tu cuenta cuando tienes, amén. ¿Quieres entrar en sobreabundancia? Pues practica ese pensamiento, practica esa ciencia. Y ahí en segunda carta a los Corintios, concluyendo con este corto mensaje, segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, en el versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. El que quiere dar diezmo, da diezmo. El que quiere ofrendar, da ofrendar. El que quiere hacer una siembra, hace una siembra. El que quiere hacerlo en forma de donativo, lo hace en forma de donativo. Que ninguna de esas palabras obstaculicen el tú sembrar. No, porque si los diezmos, que si son de la ley, que la ofrenda, que... Mira, pasa eso por alto. Y cada uno, mira como dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama. Mire, Dios ama. Repita eso conmigo. Dios ama al dador alegre. Dios te ama. Si tú lo siembras, Dios te ama. Y si no lo siembras, como quiera Dios te sigue amando. Pero si lo siembras, Él tiene una medida para trabajar contigo, que se llama, vamos a verlo aquí, con eso ya concluimos. Mire, versículo 10. Ahí en el versículo 10. Mire cómo dice ahora. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla, porque la semilla no es tuya, a ti te la dieron. Ese trabajo te lo buscó el Señor. Esos millones que te ganaste, te los dio el Señor. Esos miles que tienes guardados en el banco, te los dio el Señor. Esos cientos de dólares que tienes en la chequera, te los dio el Señor. Esos poquitos centavitos que a lo mejor es lo que tú posees, también te los dio el Señor. Porque dice, y el que da semilla, al que siembra, por eso dice al que. El que no siembra, no va a tener semilla. El que es avaro y es duro, dice que el cemento, muchachos, es merengue. Son duros para sembrar. Pues dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, Él proveerá y multiplicará vuestra sementera, es decir, vuestra chequera, donde tú tienes el dinero, donde tú con afán trabajas y lo acumulas para pagar tus biles y no te alcanza o siempre está atrasado. Hay personas que no, que ganan lo suficiente y no tienen ese malestar, esa tribulación, pero los que verdaderamente hay veces que van ahí escasamente, pues Dios hay una medida para trabajar contigo. De eso que tienes, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá. Dice que Él multiplicará vuestra sementera. Ay, mira,
Y dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Como te dije en el comienzo, cuando tú siembras, tú ves que la bendición te entra por todas partes. Siempre hay alguien dándote, sembrándote, ayudándote, puertas que se abren, puertas que se abren, puertas que se abren. Y es porque, como tú eres un buen sembrador, van a haber muchos frutos de justicia a tu alrededor, a tu alcance, para que tú seas participante de ellos. Así que te declaro bendecido con toda bendición. Como Abraham dio diezmo de todo el botín.